Porque les cuento cómo surgió esto. Estábamos hablando con Marta de España, Marta Martínez, y ella me preguntó por algunas cuestiones de los alineamientos de clase que teóricamente ella suponía que yo utilizo cuando doy clase de práctica. Y resulta que yo no uso alineamientos, uso otra historia, o tengo en cuenta otra historia. ¿Qué historia tengo en cuenta? Tengo en cuenta algo, después lo voy a explicar más amplio cuando estén todos, que en realidad tiene que ver con el nombre del asana interior como tal, que es la visión antropológica que había en la India en el momento en que va surgiendo el Hatha Yoga, o por lo menos cómo se veía esto en los 90 o en el 2000. Actualmente, y para esta charla estuve leyendo algo que me llegó hace 48 horas de una enciclopedia de filosofía de la India, de Mallinson, que es la gente que se puso a trabajar fuerte con las fuentes del Hatha Yoga. Pero bueno, vamos a tratar de todo esto. Esperamos 5 minutos. Perdón, Oli, les pido a los participantes si pueden cerrar los micrófonos para que no se acoplen los audios. Gracias. Hay alguno que todavía está abierto. Marta, ahí estás. Bueno. Estamos. Sí, hola. Perfecto. Bueno, ella es Marta, es una amiga mía de Madrid, es profesora de yoga y fue la que tuvo la idea de hacer este Zoom. Que supuestamente va a quedar colgado en algún lado. Todo esto forma parte del mundo cibernético, que un tanto complejo, pero bueno. Marta, vos vas a hacer unas preguntas. A ver, ¿querés hablar un ratito, presentarte? Sí, dale. Pues nada, ya lo ha dicho Olivia, que soy Marta Martínez, tengo una escuela de yoga desde 2013 y bueno, pues conocí a Olivia hace como 3 o 4 años aproximadamente. La conocí aquí en España, en Madrid. Y bueno, pues como buena profesora de yoga había leído varias veces, he leído el Bhagavad Gita, que es como una Biblia para los estudiantes de yoga, un libro en el que posar tu mirada y verte y profundizar, relajarte, y la Biblia, ¿no? Es todo, de todo un poco. Y Olivia daba esta charla del Bhagavad Gita en la escuela de Danilo. Y bueno, pues fijaros que fui a una charla de ella, que fue como 1 hora, me parece, y bueno, los que conocéis a Olivia, supongo que sabréis lo que me pasó, ¿no? Que me quedé cautivada, porque, claro, explicar el Bhagavad Gita en 1 hora aproximadamente, con tanta, ya no solo claridad mental, ¿no? Sino con comprensión real, ¿no? Con esa comprehensión, con una H en medio, ¿no? Que quiere decir que lo entiende desde dentro, que hay otro nivel de comprensión, pues me dejó muy cautivada, ¿no? Qué maravilla, qué facilidad, qué bien. Y bueno, pues poquito después llegó a mis manos un libro de ella, que es el porqué de esta charla de hoy, que es este libro, que bueno, pues el título es El asana interior, de Olivia Cátedra, que tiene, pues según veo aquí en el libro, más de 12 libros, aunque yo creo que ella tiene más, porque este libro te hace un montón, y más de 50 artículos. Ella es, si no me equivoco, doctora en filosofía, orientalista, especializada en India y en China, que es como hablar de, yo qué sé, porque India y China son tradiciones milenarias, entonces no es cualquier cosa.
Y bueno, pues llegó a mis manos este libro de la sana interior que me dejó también me cautivada porque, bueno, siendo practicantes de yoga, que yo creo que aquí estaréis unos poquitos, o al menos gente que os interesa estos temas, pues supongo que os habéis preguntado alguna vez qué pasa dentro de un asana, ¿no? La finalidad de la postura es realmente hacerla perfecta. A nivel mental, ¿qué tenemos que hacer? Dentro de una asana, me refiero. ¿Qué está pasando ahí cuando se hace la postura? ¿Qué de cuánto es importante alinear una postura, conocerla anatómicamente? Yo creo que estas dudas seguro que se os ha pasado alguna vez por la mente, y más en los tiempos que corren, porque hay muchas escuelas de yoga y hay muchas corrientes ahora más modernas que hacen mucho énfasis en el cuerpo. Y bueno, pues yo esto me lo he preguntado mucho. ¿Qué pasa dentro? ¿Es tan importante alinearse? ¿Es tan importante la anatomía de la postura realmente? He estudiado mucho, anatomía, he hecho muchos cursos, he estado en muchas escuelas, he hecho todo lo que he podido hasta que conocí este libro y esto me dio una clave. Y practicando con Olivia todavía más, porque lo llevamos a la práctica, que es lo importante. Yo creo que más que ser una doctora en filosofía, que está bueno y está, vamos, increíble, lo bueno de eso es tener una práctica. El yoga es muy importante tener una experiencia, y el yoga es partidario de que experimentemos, de que nos conozcamos a través de la experiencia. Y Olivia reúne un poco todo esto. Reúne el conocimiento del estudio, pero también reúne la experiencia de su práctica, porque llevan más de 40 años enseñando yoga, si no me equivoco, y por lo tanto muchísimos más años practicando. Así que estoy encantada de poder hacer este Zoom y poder preguntarle abiertamente pues, un montón de temas que tengo aquí apuntados, y estoy deseando ya que empecemos. No sé si bueno, Marta, yo te agradezco, algo. Pero no, como vamos a ir a lo que recién dijiste, ¿no? Al tema de la práctica, y les cuento la historia del asana interior. El asana interior es un libro viejo, es un libro que se editó en el 2003, si no me equivoco. ¿Por qué digo esto? Porque después del 2003 empezaron un momento en que el mundo académico, lamento tener que decir esto, pero lo tengo que decir, digamos, no quiero gastar tiempo en detalles que por ahí son técnicos, pero debo decirlo. Hubo un momento que, en razón de cómo se estaba difundiendo las prácticas de asanas en Occidente, los académicos europeos, americanos, esto pasó después del 2011, entendieron que era necesario revisar las fuentes de Hatha Yoga, de qué estamos haciendo por Hatha Yoga. Y a partir de ahí hay una nueva ola de estudios, que lo último que hay son publicaciones de hace más o menos 20 minutos, por decir, de este mismo año 2022, de James Mallinson. Pero el asana interior es un libro mucho más viejo que todo esto. El asana interior se publica por primera vez en el 2003 como consecuencia de unas investigaciones que hicimos con un grupo de alumnas en la Escuela de Estudios Orientales en 1993, 10 años antes. Y todas éramos profesoras de yoga. Acá los doctorados no sirven para nada. Acá lo que sirve es un poco lo concreto de la práctica. La práctica que no es solamente práctica de tomar clases de yoga, sino de dar clases de yoga. Yo me acuerdo que en el año 88, una amiga mía que muchos de ustedes probablemente conozcan, ya falleció ella, Alicia Souto. Alicia había ido a la India, año 88. No teníamos computadoras. Y de hecho, yo nunca trabajaba invertidas, porque casi siempre di clases para personas
de 40 años para arriba. Y cuando Alicia va a la India en el 88, que va a Kaivalya Dhamma, ahí mismo ya le dicen que hay una serie de posturas que por razones anatómicas el hombre occidental no está apto. Entonces ahí vino algo que nos involucró muchas de las profesoras de aquella época. Y sí, yo doy clases desde el año 78, lo cual es más viejo que alguno de ustedes viviendo, ¿no? Hace mucho tiempo. Que es adaptar. Pero el adaptar puede llevar a traicionar, lo cual es otro problema. Entonces, ¿cómo se adapta sin traicionar? Y acá hay un principio que me parece que Laura conoce bien, que es un principio que viene de la antigua medicina griega. Lo primero es no dañar. Primero no dañar. Bueno, y después vemos qué hacemos. En ese momento, ustedes ubíquense desde el 88 al 93, que empezamos a hacer el relevamiento, en ese momento del Geranda Samhita y del Hatha Yoga Pradipika, porque no había otra cosa. Ahora hay muchas otras. En ese momento había esas dos. Empezamos a buscar qué asanas eran asanas y estaban en las fuentes y cuáles no las eran. ¿Y esto en el contexto de qué? En el contexto de textos fuentes que más o menos andaban por el siglo XII a XIV de la era actual, ¿no? Después de Cristo, o sea, 10 siglos después de Patanjali, porque todo esto ocurre en la India. La India hay que recordar, y hay que abrir la cabeza, la India son 5.000 años de historia en un territorio enorme, enorme. Bueno, en un contexto posterior a Patanjali, donde había, y creo que hay, yo esto, por experiencia estoy casi segura, hay una percepción antropológica, es decir, hay una visión del hombre, de la construcción del hombre, que se deriva del Samkhya y que hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de la práctica. Entonces, primero adaptar y no dañar, o si quieren, primero no dañar, luego adaptar y luego recordar qué pensaban los indios los indios que crean el yoga como práctica de asanas, cómo veían al hombre. ¿Y cómo ven al hombre? Lo ven como lo ve el Samkhya. ¿Y qué ve el Samkhya? El Samkhya ve al mundo y al hombre, o sea, al macrocosmos y al microcosmos, los ve como un punto de encuentro entre dos polos. Un polo espiritual que es la conciencia, la cual funciona por darse cuenta, y un punto material, que vamos a llamar Prakriti, y que se desdobla en un plano invisible, sutil o energético, y esto es la mente, y en un otro plano visible, denso y material concreto. Esto que les estoy diciendo, todos ustedes lo saben, o lo deberían saber, o lo intuyen, o lo perciben cada vez que tienen en cuenta el mantra OM. Bueno, de esto hablamos otro día, pero el OM, que originalmente es AUM con punto, la M nos lleva al plano de lo espiritual, al plano de la conciencia,
al plano del Purusha, del Samkhya. Pero la AU, que casualmente, miren qué fuerte el simbolismo sonoro, la A y la U se transforman en una O, se unen, indicando que esos dos niveles son lo mismo. Y ese es el nivel material. Ese nivel material es el que entra en juego en las prácticas de Hatha Yoga, donde la A representa el cuerpo corpóreo, la mano, la pierna, el cuerpo que tú dices alinear, Marta. Y perdón que la explicación sea tan larga, pero la U representa la mente. Hay que cerrar los micrófonos, chicos, porque si no se acopla, cierren los micrófonos. Bueno, entonces, ¿quién es el protagonista del Hatha Yoga? Que alguna vez fue definido como el yoga que tiene por objeto de concentración el cuerpo. El protagonista, el sujeto, el individuo que practica el Hatha Yoga no es el cuerpo corpóreo, es el campo energético, y acá quiero resaltar esta noción, el campo energético denso y sutil, la A y la U, lo que nosotros en Occidente vamos a llamar el cuerpo y la mente. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, sobre esto, una tradición oral de la zona de la Bengala medieval. En Bengala es donde empiezan a aparecer los textos tántricos del Hatha Yoga. Esto después les hago la referencia técnica a Mallinson, pero una traducción, una tradición, una enseñanza oral, tradiciones orales que no se pueden soslayar, porque la India fundamentalmente es una tradición oral, por lo menos lo ha sido durante miles de años. Esa tradición dice, la mente ordena la materia, la mente controla la materia. Bueno, todos lo sabíamos, pero esta tradición dice otra cosa. La voluntad ordena la mente. Bueno, es un paso más. Agrega, el discernimiento organiza la voluntad. Acá ya estamos apretando las clavijas, diríamos en español. Y el quinto nivel dice, y el amor fundamenta todo. ¿Qué quiero decirles con esta enseñanza tradicional oral de la Bengala medieval? Acá vemos 5 planos jerárquicamente ordenados, donde uno va ordenando al otro. El plano inferior es la materia del cuerpo, pero esa materia del cuerpo está siendo progresivamente organizada hacia arriba, en un sentido ascendente, en un sentido ontológicamente ascendente, por la mente, la voluntad, el discernimiento y el amor en términos muy amplios. Podríamos decir Ananda. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cuando estoy armando una postura, suponiendo que el Hatha Yoga solo se tratara de asanas, que no se trata solo de asanas, en rigor el Hatha Yoga es respiración, asanas, concentración y relajación. Estos son los 4 antiguos pilares del Hatha Yoga. Cuando practico el asana en ese marco, lo practico entendiendo que el cuerpo es un campo de energías, que esas energías deben ser ordenadas.
que esa enseñanza me indica o me da tips, como se dice ahora, tips, huellas, consejos para hacer ese ordenamiento de adentro para afuera y de arriba para abajo. Entonces, el asana corporalmente realizada es la consecuencia de todo lo anterior. Y si vamos a ser muy puristas, el alineamiento tiene que instalarse en el plano mental. Y desde el plano mental acomodado, la postura. La postura, para volver a la pregunta muy puntual de Marta, alineada ¿cómo? Como cada uno pueda en su posibilidad, sin lastimar, sin dañar. Porque yo también estoy viendo muchas escuelas, algunas han llegado acá, pero por ejemplo, todos habrán experimentado, hay algunas secuencias de Hatha Yoga moderno que después de los 40 años no se pueden hacer. O se pueden hacer con algunos riesgos y parece que tener muy buena escucha del propio cuerpo. Por buena escucha del propio cuerpo, quiero involucrar una crítica quizás un poco áspera respecto de nosotros como occidentales. Nosotros como occidentales estamos acostumbrados a competir, a hacer las cosas formalmente bien, por ahí a ver cómo lo está haciendo el otro. Una vez tuve que dar clases de Hatha en un lugar que había espejos. Volaron los espejos y los que no volaron le pusieron cortina, porque si miro afuera ya estoy en otra historia. Y no escucho lo que mi cuerpo me dice que ese día tengo que acomodar. También acá hay otra nota. Supongan ustedes que X postura exigida la pueden hacer el lunes de una semana. Eso no es garantía que el viernes de la misma semana la puedan hacer, porque es el mismo cuerpo, pero no es el mismo cuerpo, porque no es el mismo campo energético, porque el sistema mental, el conjunto emocional mental puede estar distinto. ¿Vamos bien o me estoy yendo mucho por las ramas? Bien. Vamos bien. Entonces, el asana está dentro de un conjunto. Respiro. Asana. Asana que por supuesto es quieta o tiene que tener una cierta estabilidad. Esto ya lo dijo Patanjali. Asana, concentración. No puedo estar haciendo un asana y pensando si se quema la tortilla en el horno. No, tengo que estar donde estoy. ¿Cuánto tiempo falta para terminar la clase porque tengo que ir a buscar a los niños al colegio? Tampoco. El aquí ahora de la concentración, ¿no? Lo que los budistas van a llamar la presencia presente. Y relajar. ¿Hay alguien que tiene abierto alguna micrófono? Alejandro. Bueno, entonces, con todo esto en el 2003 hicimos el asana. La investigación la hicimos con las chicas en el 93 y en el 2003 fue para el asana interior, que claro, ya es un libro antiguo, pero que contempla esta posición antropológica de organizar la práctica desde un adentro hacia un afuera. Y antes de darte de vuelta la palabra, Martita, ayer me preguntaba alguien, ¿qué es focalizar la mente? Antes de hacer una postura, antes de ingresar a una práctica de yoga, hay que trabajar lo mental, el plano mental.
lo que la Taittiriya Upanishad va a llamar el conjunto del Prana Maya Kosha y del Mano Maya Kosha. ¿Y cómo se hace? ¿Y qué hay que tener en cuenta ahí? Yo creo que hay tres claves muy importantes. Tres claves muy importantes. Primero, la atención. La atención. Recuerden ustedes, casi todos ustedes son profesores de yoga. Y esto digo para ir conectando espacios, ¿no? Cuando Patanjali habla de concentración, ¿qué dice? ¿Qué es la concentración? Dirigir la atención a un punto. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, bueno, ahí tengo la atención. ¿Qué es la atención? La atención es a la mente como el timón al barco. Entonces, lo primero que tengo que hacer es dominar la atención. ¿A qué estoy prestando atención? ¿A qué estoy prestando atención? ¿Estoy donde estoy o no estoy donde no estoy? Ni les cuento, acá hay un diálogo sapiencial del Mahabharata larguísimo que trata sobre esto, pero por eso es tradición, porque todo se conecta con todo. Sanat Sujata va a decir, estar atento es estar vivo, pero si uno está desatento, está muerto. Bueno, atención, tengo que aprender a focalizar la atención. Segundo, recordar, vuelvo al Samkhya, vuelvo al hombre como, a la encarnación del hombre como un campo energético. Las gunas, las benditas gunas. Esas gunas vibran. Hay que corregir la vibración. Y eso tiene que ver con el contenido de la mente. Y en tercer lugar, y esto es muy tramposo, hay que regular la velocidad de la mente. ¿Por qué digo esto? Que es tramposo. Porque nosotros en Occidente, ¿qué decimos de una persona? Es inteligente, tiene una mente rápida. ¿No decimos esto? Eso no sirve. Esa es una inteligencia intelectual. Tiene que ser rápida, pero una inteligencia contemplativa tiene que aprender a estar quieta. De hecho, un gran maestro como fue el Emir Sola decía, impetrar la quietud es el bien supremo. Porque cuando hago esta impetración de la quietud, ahí entré en el meollo de Patanjali. Ahí corto, freno, encajo el aquietamiento del Chittavriti. ¿Algunos de ustedes conocen a Maite Fernández de Bobadilla? Bueno, Maite ahora vive, hace 20 años que vive en Bariloche. En la entrada de la sala de práctica de Maite, que tiene un humor delicioso, hay una señora con un palo de amasar, un cartel, ¿no? Y el palo de amasar dice, aquí se aquietan Chittabritis. Tal cual. Se aquietan, hay que aquietar Chittavriti. Entonces, aunque la inteligencia común e intelectual deba ser rápida y veloz, la inteligencia contemplativa debe estar quieta. Entonces, estos tres puntos, dirigir la atención, aprender a modificar la vibración y frenar, pasar el switch a una inteligencia contemplativa, esto hace al dominio de la mente. Y ese es el alineamiento, Marta, me parece. De ahí la postura. La postura como cada uno pueda, donde uno pueda, en lo que le dé el cuerpo ese día. En la gente que es un poco mayor no es lo mismo un día húmedo, un día de sol, que haga frío, que haga calor. Un comentarista del Hatha Yoga Pradipika dice una frase hermosa que yo la uso mucho en las clases. El asana debe tomarse
como el cobre derretido en un molde. Ustedes imaginen la cadencia de un cobre derretido. Es algo espeso que va cayendo lento y que va tomando una forma plástica pero lenta. Los tiempos y la escucha del cuerpo. Yo creo que el alineamiento va por ahí. Perdón la lata, pero bueno, un poco larga la respuesta, Marta. Tú me dices. Está bueno y está necesario, es necesario. Luego abriremos, nos da tiempo un poquito, pues si alguien quiere preguntar algo más, aunque en ese sentido a mí me ha quedado claro. Claro, lo que comentas sobre esa, digamos, es como la no violencia, ¿no? El primer llama es ahimsa, ¿no? Practicar la no violencia, ¿no? Conocerte. Absolutamente. No hacerte daño, ¿no? Entonces, bueno, ya me ha quedado claro, y supongo que a todos también, un poco lo que es colocarse para hacer el asana a muchos niveles, porque hay un nivel corporal, mental, de la mente, digamos, bueno, no me gusta llamar la mente superior, pero sí que no es la mente intelectual, ¿no? Es otra mente diferente, es una conciencia, podríamos decir. Y claro, vale, entonces yo estoy ahí, pero primero tengo que entrar ahí, tengo que dejarme caer como el cobre derretido al molde, pero cuando el cobre entra en el molde, digámoslo así, cuando estamos en el asana, hay que estar un tiempo en el asana X, y esto también es muy debatible. Hoy en día se tiende a no estar, a estar en un briti constante, ¿no? En movimiento constante. ¿Qué sucede? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ahí para estar? Para estar. Ya nos hemos derretido, vamos a suponer. Bueno, está bien. Digamos, en ese campo energético que tiene ese desdoblamiento invisible y visible, el visible se derritió y tomó el molde. Vamos por ahí. ¿Y qué hago? ¿Me quedo pensando cuánto tiempo tengo que estar acá? ¿Va a sonar un timbre? No. Resulta ser que, así como hay un molde para el cuerpo, para la materia corporal densa, también hay un molde para la materia invisible. Y esto se conecta con el aspecto sapiencial del Hatha Yoga, de la postura. Esa es la interioridad interna, valga la redundancia, de la postura. Como ustedes saben, hay un viejo libro de Shivananda, hay un comentario de Alain Danielou, y hay varias cosas por ahí. Yo en su momento hice un relevamiento, después, bueno, todas las cosas transitan por el tiempo, de con qué simbolismo hay atrás de cada postura, y porque hay un simbolismo, también hay una enseñanza atrás de cada postura. Entonces, esa enseñanza en muchos casos es vertida en preceptos. Entonces, es importante en la postura tratar de recuperar y concentrarse en el precepto que está directa, que es inherente, que está ligado, que está unificado con la postura. La postura, esto lo relata Mircea Eliade en el libro Yoga, Inmortalidad y Libertad. Un libro viejo, pero un libro fundamental a mi gusto, ¿no? Esto es como los colores, cada uno a su gusto. Pero Eliade recuerda, y Malison también está rescatando esto, ¿no? Que las primeras historias del Hatha Yoga, o las primeras fuentes del Hatha Yoga, están conectadas con un sincretismo hindú y budista que se hace justamente en el espacio del pensamiento, el movimiento tántrico de Bengala. Por eso a veces vamos a encontrarlo a Shiva conectado con Heruka. Y cuenta una leyenda de esa área
que Shiva, como Shiva Nataraya, danzó para crear el mundo. Y cuando danzaba para crear el mundo, iba asumiendo distintas posturas e iba, por ejemplo, la postura del árbol y creaba el árbol, la postura del león y creaba los leones, la postura del viento y creó los vientos. ¿Sí? Dentro de las posturas ortodoxas, aquellas que se mencionan en las fuentes. Entonces, si damos validez a esta información que también es oral, que la recuerda Mircea Eliade, toda postura implica un simbolismo y un simbolismo implica una enseñanza y una enseñanza se expresa en un precepto. Pero acá hay que tener cuidado con que el asana sea asana, no sea modificación moderna occidental de otra índole, que puede serlo. Por ejemplo, a mí me parece muy útil esto, ¿no? La Paschimottanasana, que es Paschimottanasana, es una postura. Está en las fuentes. Acá se traduce como pinza o como libro. La postura de flexión de columna hacia adelante, a partir de piernas estiradas, asentado en el piso. Bueno, también esta postura es llamada la postura del oeste, donde se pone el sol. ¿Qué significa que se pone el sol? Que el día ha transcurrido. Por lo tanto, esta postura está ligada a lo que ya pasó, a soltar lo que ya pasó. Por lo tanto, consecuentemente, si seguimos la intencionalidad del simbolismo, esta postura nos invita a liberarnos de la memoria o aplicar el desapego, como tengan ganas. ¿Por qué digo la memoria? Cuando digo la memoria estoy pensando en Patanjali 1, que dice, determina que uno de los britis es la memoria y la define como no dejar pasar lo ya experimentado. Lo cual es un problema muy grave, porque lo que ya experimentamos, ya lo experimentamos. Y si no lo dejamos pasar, no hacemos espacio para la nueva experiencia. ¿Me explico? Entonces, esta postura de la pinza, más allá de lo corporal, que por supuesto toda postura tiene beneficios y toda postura tiene contraindicaciones, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, siempre con el baluarte de, primero, no dañar, hay que aligerar la espalda, aligerar el pasado. Y sobre esto podríamos hablar 10 horas más. ¿Por qué? Porque acá está la columna a full, la espalda y la columna. Y la columna, decía un gran maestro español, Antonio Blay, la columna responde al sol y luna del Hatha en sus 8 movimientos, 4 movimientos dobles. Flexiono adelante y atrás, estiro arriba y relajo, roto a la derecha y a la izquierda, inclino a la derecha, siempre recuperando el ritmo. Ni hablar, el ritmo tiene un efecto directo sobre la organización vibratoria del campo energético. Ni hablar. Pero esto no tienen por qué creerme, practíquenlo, prueben, es impresionante. Vajista, no se sabe si Vajista existió o no existió. Algunos lo dan como maestro histórico, otros lo dan como maestro mítico. Vajista, que no era un yogi, era un muni. Un muni es un sabio en particular, una clase particular de sabios. Vajista, al comienzo del Hatha Yoga Pradipika, define el Hatha Yoga como
el conjunto de disciplinas según las cuales, gracias al ritmo respiratorio, se ordena la mente. Y por supuesto, él está entendiendo esto. Él está en un medio que esto le es claro. Si ordena la mente, el cuerpo queda ordenado. Porque mente y cuerpo es la misma unidad de campo de fuerzas. Entonces, ¿qué hago cuando me derretí y me dedico a concentrarme en el símbolo o en la imagen o en la traducción del símbolo a un precepto que me esté haciendo, que esté funcionando como el molde de la mente? Que no es control mental, no es una afirmación de control mental, no es una cuestión volitiva, es una conexión simbólica con la profundidad del asana, que es un símbolo y que está actuando en un campo energético. Por eso de adentro para afuera y de arriba para abajo. Claro, digamos que, perdón. Sí, digamos que nosotros estamos en la postura, en el asana, y tenemos un precepto de una postura que de alguna manera unifica los diferentes campos de vibración de mi ser, mi mente y mi cuerpo, porque con el cuerpo estoy haciendo una forma en un molde, y con mi mente, a través de ese precepto o ese símbolo o ese arquetipo representativo del asana, hago que mi mente también entre en el molde. Es que de hecho esto es así, porque cuerpo y mente para la India está claro que es la misma cosa. Nosotros tenemos que conectar, los fragmentados somos nosotros, no ellos. Y yoga, entre otras cosas, quiere decir, la famosa raíz yug, significa integrar. Y también quiero decir, antes de olvidarme, también es un comentario que a lo mejor no cae bien, pero disculpen, debo hacerlo. El Hatha Yoga posiblemente, depende de cómo se practique, y esto es una decisión del practicante, por más que el instructor quiera ayudarle, cada uno debe hacerse cargo de los propios, porque ese es el juego de la conciencia, para eso estamos vivos. Puede ser que la práctica de Hatha Yoga, de meditación, de todas estas cosas, tenga un efecto terapéutico. Pero tenemos que tener mucho cuidado en esto. El instructor o profesor de yoga no es un terapeuta. Se entiende la diferencia, ¿no? Esto hay que ser feroz con esa diferencia. El terapeuta es el médico, el terapeuta es el psicólogo, el terapeuta es el que estudió para ser un terapeuta. El profesor de yoga está acompañando la práctica para que el otro no se lastime, para que siga un orden respiratorio y a lo sumo le está indicando, sugiriendo, insinuando una enseñanza, un precepto. El comentario del Brahma Sutra define los preceptos como aquella fuerza de la mente que nos lleva a la verdad. O sea, que nos induce a pensar, que nos induce a comprender. Y esto es muy interesante porque también acá está resguardada la libertad del proceso de cada uno. Claro, porque no usamos, digamos, cualquier cosa, cualquier frase, no es una afirmación, no es un refrán. Tiene que ser algo con un sentido que a la mente le haga pensar. Dar vueltas, revolvearse, penetrar en el asana, permitiendo la palabra, permitir el sentido del asana. Pero también podemos usar otros elementos, ¿no? Háblame un poquito más
del precepto, sí, ¿sabes? Y luego Sí, otros el elementos. asana que ya excede el asana. El asana se constituye, como todo en el fondo, en soporte. Y lo que actúa es el precepto. Y el precepto nos lleva a entender la verdad. ¿Cuál es la verdad? Lo que cada persona en su momento de vida debe comprender según lo que esté experimentando. Nadie le puede indicar al otro lo que es la verdad. Pero cada uno de nosotros porta una conciencia encarnada, que es la que tiene que trabajar y hacer el trabajo, el esfuerzo, por eso la palabra amarga, ¿no? El esfuerzo de comprensión. Eso es muy importante. Y algo más que les quería decir. Yo quería Bueno, comentar, en el precepto, tenemos que saber qué preceptos emplear en cada postura. No vale todo para todo. Habrá determinados preceptos que vendrán de algún lugar para enseñarnos y también podemos emplear otro tipo de símbolos místicos. Me imagino que podemos usar, por ejemplo, una oración de un místico, Sí. Una oración religiosa que conmueva a esa mente, que haga que se desenvuelva esa verdad. Sí, acá hay otro tema importante. Vuelvo a decir, ¿qué precepto a cada asana? Hay un viejo libro de los símbolos del Hatha Yoga de Shivananda. Después hay algún artículo de Alain Danielou. Después algo hay en el asana interior, que es la recopilación que hicimos nosotras. Danilo creo que tiene también otras cosas. Hay que buscar, pero hay. ¿Me dejas que ponga un ejemplo de tu libro? Bueno, preferiría que no, pero bueno, no lo puedo evitar. Vale, no, como que era porque lo viese alguien que está aquí escuchándonos, ¿no? Y de repente dice, bueno, pero ¿de qué me está hablando? ¿Qué precepto es, no? ¿Qué postura? Dime algo concreta, ¿no? A lo mejor. Bueno, vamos a lo concreto. Y yo saqué Ardha Bhujangasana. Ah, sí. ¿Sí? De aquí, y bueno, pone por supuesto la ejecución, cómo hacerla, viene determinados niveles, ¿no? De cómo entrar a la postura, qué actitud mental hay que tener. Por ejemplo, pone aquí, mantenga la atención en el extremo inferior de la columna vertebral. Esto es por lo de Ekagrata, ¿no? De tener el punto donde enfocarme en una postura, cuánto lo hago, si es en movimiento o no. Y habla de, sugerimos un precepto, por ejemplo, para Bhujangasana, ¿no? Ardha Bhujangasana, la que es con antebrazos apoyados, ¿vale? Sí, la esfinge, digamos. La esfinge, exacto. Y aquí dice, sugerimos este precepto. La buena disposición genera fuerzas. Eso es Patanjali. Eso es Patanjali. Sí. Gracias por el ejemplo. Bueno, está buenísimo ese ejemplo y te lo agradezco porque ahí otra vez conectando las distintas fuentes Hatha y fuente. Bueno, otro día hablamos de las asanas en particular, pero quiero mencionar lo siguiente. No quiero entrar en el tema mantras porque soy muy odiosa cuando hablo de los mantras, pero les recuerdo que los mantras son los nombres de las divinidades. ¿Qué significa esto? Que es el nombre de una fuerza psíquica espiritual que se activa porque se está invocando. Y la tradición formal india y budista requiere que el individuo tenga permiso para decir ciertos mantras. ¿Acaso ustedes no? Bueno, ahora hace mucho que no vienen, pero hubo una época que venían los lamas de la tradición budista tibetana a Buenos Aires, andaban por ahí. ¿Y qué hacían? Daban el permiso para invocar un mantra. Los mantras requieren permiso espiritual. Eso, salvo el Om. El Om es apto para todo público libre.
por un lado. Por otro lado, la relajación. Yo he visto, lamentablemente, algunas escuelas de yoga moderno que tienden a obviar, evitar, omitir la relajación final, lo cual personalmente me parece un disparate, porque en primer lugar, la relajación es un asana. Shavasana es un asana. Shavasana tiene un efecto particular, específico, puntual, imprescindible, que es permitir recuperar el equilibrio del campo energético, equilibrio que fue alterado, modificado o movilizado por toda la práctica previa. Es como lo que permite, es la gran contrapostura de todo lo anterior, es lo que permite digerir todo lo anterior. Ahora bien, ¿qué ocurre dentro de un Shavasana? Un Shavasana puede ir no menos de 10 minutos, no más de 15. Cuando es más de 15 pasamos a otra instancia que es el Yoga Nidra. El campo energético, que requiere mucha entrega en Shavasana, en la relajación, queda de alguna manera más permeable, más sensible, lo cual es buenísimo para el aspecto de la intuición y la percepción, que son parte de las fuerzas que se deben desarrollar en el yoga, porque si no, no tendríamos autoconocimiento, ¿verdad? Entonces, esto es parte de eso. Pero al mismo tiempo, esa sensibilidad exacerbada, abierta, altamente receptiva, debe ser protegida. ¿Cómo? Esto lo hablábamos mucho también años 80. Mediante el símbolo sagrado, bueno, todo símbolo lo es, o mediante una evocación mística o una oración. Entonces, me parece que en la relajación, amén de indicar el aspecto técnico de la relajación, es conveniente, a gusto del consumidor, pero es conveniente tener presente una oración. Y esto también lo fundamentaría en aquel sutra de Patanjali que dice: el asana, que dicho sea de paso es el asana es lo firme y cómodo en el aquietamiento del esfuerzo y en la contemplación del infinito. Y ustedes ahí en esa definición tienen los 3 planos del hombre: lo firme y cómodo para la materia concreta, el aquietamiento del esfuerzo en esta disposición psíquica energética del cobre derretido y la actitud contemplativa. Y en la contemplación del infinito, porque es hacia donde nos lleva el asana. El infinito es el ámbito de lo sagrado, es el ámbito que propicia contemplar, pero también propicia o permite o requiere orar. ¿Orar con qué oración? Una oración hindú, no somos hindúes, podría ser un Upanishad. También puede ser, las oraciones de todas las tradiciones son muy, muy bellas. Por acá tengo, no sé si lo tengo a mano, un libro muy bonito, bueno, no está a mano, una recopilación de Juan Mascaró, que se llama Lámparas de Fuego, que tiene oraciones de todos los místicos. Perdón, un segundo. Sí, acá está. Este libro es una belleza. Lámparas de Fuego, del maravilloso Juan Mascaró. Que últimamente creo que salió una edición paperback de tapa blanda.
Entonces yo creo que para esa persona que ha hecho todo ese trabajo de asana, que está relajando, que está receptivo, que está teniendo un espacio interno, está explorando su espacio interno en su intimidad, en su absoluta libertad, en contacto con su conciencia, que es la dimensión de lo espiritual, y sobre todo en estas épocas que el mundo está tan aciago, en ese momento una oración puede ser altamente inspiradora para el alma. E inspirador para el alma no es algo teórico o idealista. Es realmente disponer las potencias internas para luego estar mejor plantado ante la vida. A lo mejor yo soy muy idealista, es muy probable, pero bueno, digamos. No sé, iría por ahí, Marta. Tú me dices. Bueno, se necesita ese idealismo, ¿no? Es necesario saber hacia dónde dirigirnos. Se necesita. Si no, quedamos hundidos en la materia, y la materia como está ahora está terrible. Y otra cosita más que te quería comentar sobre los asanas. Sin meterme en el tema de la vibración, de todo esto que es más Hatha Yoga, de todo el compendio de Hatha Yoga, pero bueno, concretamos en el asana, ¿no? Lo que es la charla de hoy. Si yo quiero conseguir todo esto, claro, ¿cómo lo puedo hacer en una asana que me es exigente, ¿no? O en una asana que es compleja? Necesitaré de una condición suave. Necesitaré hacerlo relajada. Como si no puedo... Otra vez el cobre derretido. Y por muy compleja que sea la asana, uno debe escuchar su posibilidad concreta en un momento dado. Y una vez que está en el asana, recordar que uno no es solo un cuerpo. Y de vuelta, el asana es soporte para otra cosa. Y también el cambio vibratorio en la práctica, atendiendo también al dominio de lo mental, ¿no? Que prepara la práctica, eso no queda en la práctica, en la hora y media de práctica, eso perdura a lo largo del día, eso va haciendo imperceptibles, pero constantes y muy interesantes cambios. No hay varita mágica, esto es lento, cambios en el estar ante la vida. Sí, así es. A veces los cambios pueden ser rápidos, ¿verdad? A veces empiezas la práctica y hay muchos cambios. A veces te estancas, a veces es lento, pero sí, hay cambios. Bueno, por lo general el cambio rápido dura poco. Prueben. La constancia, todo Oriente habla de la constancia, no solamente el yoga. Y hay también, decía un lama muy interesante que venía a Buenos Aires en los 90, hay que tener paciencia con el propio proceso. No es ser, digamos, condescendiente, pero la impaciencia no lleva a ningún lado. Y me acuerdo, ¿no? Yo durante varios años di filosofía de la India para los profesores de yoga en El Salvador. Y el día que llegaba, había que dar la clase de Samkhya, se querían escapar todos. El Samkhya era la pesadilla. Pero bueno, es muy interesante el Samkhya. Y el entender las gunas, porque si yo entiendo esta historia de las gunas, también voy a entender cómo estoy vibrando y cómo me conecto con el mundo externo y qué pasa con el control o no control de lo sensorial. Por poner un ejemplo contrafáctico,
Puedo ser un profesor de yoga que a lo mejor doy 5 clases de yoga en el día, respirando, visualizando el cielo, escuchando el Om. Pero si después a la hora de dormir voy a escuchar un programa, no sé, de la guerra de Ucrania o de la política argentina o algún otro ejemplo aleatorio, el estado de sueño no va a estar incidido por la calma de la práctica del Hatha, va a estar tomado por una vibración no al lugar, una vibración inconducente. ¿Me explico? Totalmente, porque si no, estaríamos en una dimensión rayásica para la mente, ¿no? Laguna rayas. Sí, rajásica y tamásica. Tamásica. Y que no queda solamente en una dimensión tamásica. Una dimensión tamásica genera opresión respiratoria, angustia pectoral. Digamos, hay cosas muy concretas. Mente y cuerpo están unidos. Mente y cuerpo son prakrit y están hechos de gunas. Y hay que entender las gunas. Sí. Y a eso se refiere tanto el capítulo 14 como el 17 del Bhagavad Gita. El único tema que se repite en los 18 capítulos del Bhagavad Gita es el tema de las gunas. ¿Por qué será? Caramba. Algo muy fuerte hay atrás de eso. Hay que empezar a atar cabos. La tradición india es un gran tejido. Está todo conectado con todo. Si no encuentro la respuesta donde occidentalmente pienso que voy a reencontrarla, seguro la voy a encontrar en algún otro lugar de la misma tradición, del tejido de la tradición. Porque todo es uno, aunque se muestre distinto. Bueno, muy bien. Son las 3, así que no vamos a cansar a la audiencia. Y por ahí en unas 3, 4 semanas con Marta hacemos algún otro experimento de esta índole de charlas varias. ¿Querías alguna pregunta más? ¿Tenías por ahí, Marta? Bueno, siempre, claro, pero no, ya está bueno así. Yo creo que lo importante está que se queda la idea de que hay una dimensión interna del asana, que esta dimensión interna pues necesita de suavidad, necesita de un apoyo en donde focalizar la atención, que es la base para estar concentrados, para tener discernimiento, para tener voluntad, para ir de camino hacia el amor. Lo he dicho un poquito desordenado, pero eran estos. Necesitamos un precepto, necesitamos orar, una oración que resuene contigo, por supuesto, algo que es el simbolismo que te introduzca en el asana. Bueno, y también yo creo que esto como tú dices, lo podemos resumir por ahora en lo que decía el Lama. Hay que tener paciencia con uno mismo. Uno también es un proceso andante, una encarnación en marcha. Hay que tener paciencia. Hay algunos que están, muchas gracias por lo que están escribiendo. Hay algunos que quiere una clase de gunas. Bueno, sí, en algún momento voy a respirar hondo y vamos a por ella, pero hay que respirar hondo con una clase de gunas. Sí. Bueno, nos estamos viendo en cualquier momento. Teóricamente, si las gunas del Facebook, el Zoom y demás yuyos funciona, esta charla queda colgada en el Facebook. Esperemos. Y después en el canal de YouTube de Marta. Así que gracias a todos por la atención y por venir. Besitos y muchas bendiciones para ustedes y para todo su entorno. Chau, chau.
por tu generosidad. Gracias, Muchas gracias. 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 Gracias, Marta. Chau, chau. Gracias a todos. Adiós. Hasta luego. Gracias.